bendiga mucho. Es un día, los domingos se esperan para recargar las pilas, recargar nuestras baterías. Yo sé que en la medida que vayamos conociendo al Señor no va a ser tanto así, porque la batería se recarga todos los días como se recarga el celular. Los domingos lo que hacemos es amarnos en familia y venir y intimarnos un poquito en la cercanía de los corazones, porque las circunstancias nos hacen estar en nuestros diversos trabajos, pero la batería espiritual se recarga día a día. Amén. Entonces, con mucho compromiso delante de Dios, comparto su palabra, sabiendo que hemos sido escogidos para algunas tareas dentro de su gabinete. Yo llamo a esto el gabinete del Señor, en un gabinete especial donde todos tenemos un lugar, donde todos tenemos un espacio para servirnos los unos a los otros conforme al diseño de Dios. Y por eso en esta mañana comparto este mensaje que se llama el amor que trasciende. Un poco que pensando en el febrero, donde se celebra ese 14 de febrero, donde ese 14 de febrero quienes conocen la verdadera historia saben lo que está dentro de ella. Pero hoy en la madrugada el Señor me ponía, fíjense si el 14 de febrero no está cargado del amor que trasciende, que la gente que se enamora se desenamora. Que la gente que cree que da su corazón por otro llega un día y ya no se lo da. Y queremos en esta mañana hablar de un amor que trasciende, porque el que lo conoce y se refugia en ese amor permanece para siempre. Oramos. Como familia de Dios en esta mañana, Padre amado, te bendecimos, te adoramos en esta casa. Es un privilegio, Señor, estar en este lugar. Gracias por todo el que apartó intencionalmente y en sacrificio el estar en esta mañana. Nos unimos en una sola dirección, en un solo propósito. Clamamos en esta hora que el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, derrame entre nosotros el afecto fraternal indestructible que nos convierte en una iglesia, Señor, poderosa y trascendente. Gracias en este día, Padre. La iglesia alcanza a los enfermos por medio de la oración, alcanza a los que están en hospitales, alcanza a los que están en casa, Señor, que no pueden llegar hasta aquí. Desde aquí, Señor, la iglesia extiende sus brazos de amor y les abraza donde quiera que se extienden. Y haznos saber, Señor, quién está en necesidad, para que esta gran familia acuda donde está. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tratar allí en el libro de los Hechos. Me pidieron ahí el texto. Voy a compartir varias porciones, pero Hechos capítulo 4, versículos. Voy a leer hasta el 34, 32 al 34. Voy a leer esos dos versículos, Hechos 4, versículos del 32 al 34. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta historia, prácticamente sin precedentes, son las vivencias internas de la iglesia primitiva, de lo que ella vivía. Y cuando uno empieza a pensar en ese tipo de iglesia,
nos hace pensar un poco en lo que nosotros también hemos diseñado como iglesia en estos tiempos. Como el título del mensaje en esta mañana es el amor que trasciende, yo voy a usar en algunos momentos las palabras a las que quiero hacer énfasis. Y por ejemplo, la palabra trascender significa despedir un olor que se percibe a gran distancia, empezar a ser conocido algo que estaba en oculto, extenderse los efectos de una cosa a otra e ir más allá o sobrepasar cierto límite. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de algo que va más allá de lo cotidiano, pero que en la medida que está sucediendo se extiende más y es mucho más conocido. Tiene como sinónimo la palabra difundirse, divulgarse, propagarse, publicarse. Una persona ha trascendido cuando lo que ha hecho o dicho ha sido contribución, ha generado cambios en la sociedad o en su entorno, lo cual lleva a gozar de respeto y admiración a través del tiempo. La trascendencia es un efecto, es un resultado del ser consciente. En Hechos 2:44 también hay algunas cositas interesantes que pudiéramos leer en esta mañana. Y dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. A mí me motivaba mucho la palabra en común. Qué amor, qué motivación había en ellos para lograr esto. ¿Qué creían aquellos hermanos para estar tan esencialmente unidos que la Biblia registra esto como algo característico y que trascendió la época? Y dice también en el versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué podía hacer aquella iglesia? Que el pueblo se sentía favorecido con su presencia. ¿Qué practicaba la iglesia? Que el entorno se sentía bajo los efectos de ella. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué recibieron? ¿Cómo vivían para tener ese favor? Yo creo que cuando leemos el contexto había una combinación perfecta entre el temor a Dios que se generaba a partir de la vida de la iglesia y el favor de todo el pueblo. En Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Es decir, en otros contextos viene como eran de un mismo pensar y de un mismo sentir. Yo esta mañana cuando recibí el boletín de la iglesia me gocé mucho, porque quien lo hizo no estaba de acuerdo conmigo en lo que iba a escribir. Y la historia que pusieron en el boletín de la iglesia, no sé si la leyeron, y si no la leyeron, por favor, tómela y medite en ella. Yo la traía impresa. Y creo que es el mismo Espíritu el que nos está moviendo en esta mañana. Porque el Espíritu Santo, una de las cosas que empieza a mover es un sentido de acuerdo. Es un sentido de que todos estamos remando en la misma dirección. Es un sentido de armonía que nos hace de propósito decir: bueno, lo que yo tengo está al servicio del Señor. Aunque en la escritura se habla de que ellos vendían sus propiedades y las traían, ese fue el método que ellos usaron para hacer el servicio en la iglesia. Pero nosotros ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para decir: Señor, esto es lo que tú has puesto en mí, yo lo pongo al servicio del Señor y de mis hermanos? En esta historia hay una cosa interesante y habla de un famoso fotógrafo suizo que moría congelado en una céntrica calle de París tras caerse y permanecer 9 largas horas en la acera sin que nadie le prestase ayuda. Dice, podríamos decir que murió asesinado por la indiferencia de cada uno de los individuos que le vio tirado y pasó de largo. No hubo ni siquiera un buen samaritano que le ofreciera ayuda. Todos tenían prisa,
Todos estaban ocupados. Durante 9 horas pasaron miles de personas por su lado. Incluso algunas tropezaron con él. Pero nadie se dignó a ver lo que le sucedía. Unos pensaban que era un vagabundo más de los cientos que hay en las grandes ciudades. Otro que estaba durmiendo la resaca. Otros llegarían a maldecirle, pues por su culpa casi tropiezan y caen ellos también. Pero lo trágico de la muerte de este periodista es que pudo haberse evitado, pero todos encogieron de hombros. La indiferencia es una enfermedad que sufrimos los seres humanos desde los anales de la historia y que viene producida por los prejuicios al dejarnos llevar por las apariencias. Y mis amados hermanos, en esta mañana estamos moviendo dentro de esta iglesia preciosa un derramamiento del amor de Dios de tal manera que estas cosas no pasen entre nosotros. Que no sea desapercibido entre nosotros ninguna necesidad del más miembro más pequeñito de esta casa como del más anciano de esta casa. Hay una falta de identidad en este tiempo de la iglesia que a veces, no lo digo en esta, lo percibo a nivel global, que la gente no se siente parte de ella porque tú entras y sales y no tiene importancia que entres y que salgas porque tú no cuentas. Nosotros tenemos que revertir todo daño de la historia, toda herida del pasado. Nosotros interesamos a cada uno los unos a los otros. Y sí me interesa quiénes son los que vienen a esta casa donde yo formo parte de ella. A veces ponemos en los boletines, yo tomé el boletín y miré los nombres, hermanos míos, ojalá podamos saber por quiénes estamos orando. En el domingo pasado prediqué en la otra iglesia evangélica Ágape. Y cuando a veces se mencionan los nombres de los enfermos, se mencionan. Algunos son conocidos, otros no. Y cuando yo tomé el micrófono, yo empecé a detallar las personas por las cuales estábamos orando. Eran como 6, es decir, tenía tiempo para mencionar las circunstancias de cada uno de ellos. Porque eso es lo que nos conecta en el proceso de la oración. No oramos por nombres, oramos por vidas necesitadas, confundidas, dramáticamente turbadas en su alma. Que necesitan sentir que la iglesia realmente es una red que los sostiene. Que cuando la gente está pasando situaciones difíciles, hay una perturbación de alma, donde muchas veces no nos alcanza ni la teología, ni la Biblia que conocemos. Pero nos va a alcanzar siempre el amor que trasciende. Y yo hablaba en el domingo pasado que a mi madre, todos los fines de semana, un grupo de creyentes emparentados lejanos le está llamando por teléfono, sábado o domingo, cada fin de semana, y oran por ella por teléfono. Ella ha estado muy enferma del post-COVID, debilitada, y aquella gente allá cada semana, no sé con qué recarga, están llamando a la anciana y le están ministrando una oración de fe. Pero los que están aquí a 3 kilómetros de distancia, no se marca un teléfono para la anciana. Y no lo digo porque sea mi madre, sino porque sé que pasa con muchos dentro de la iglesia. Eso no puede seguir pasando, mis amados hermanos. Nosotros somos una red poderosa que se dedica a rescatar, a salvar, a bochar en el mar y sacar a los que están perdidos, pero a través de un amor que trasciende. No de un amor que manipula, no de un amor que calcula para ver cuál es el pez que coge. Tuve que soportar en días atrás la amargura de un hombre joven, decirme barbaridades. Es una persona que tiene una hijita en Cuba, la que fue su esposa. Esas 2 personas en el largo del tiempo se entregaron al Señor sinceramente. Yo creo que ellas están en el Señor sinceramente. Pero lo que ese hombre ha recibido y guarda es amargura, enojo
contra ellas. Y me habló tan mal de la iglesia que cuando yo quise decir algo me dice: usted me perdona si usted es de esa iglesia. Y yo solo me dediqué a escuchar la amargura y el dolor que brotaba de ese corazón. Y me decía: porque ahora esa madre de mi hija tiene una amiga. Y esa amiga es una misionera de la iglesia. Porque nada más que se dedican a acercarse a la gente que tiene posibilidades. Y yo así. Decía: Señor. Y yo no digo que aún haciendo bien puedan decir estas cosas, pero bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El amor que trasciende alcanza, el amor que trasciende toca, el amor que trasciende se siente, el amor que trasciende interesa, el amor que trasciende amamanta, el amor que trasciende no abandona. Por eso, cuando alguno de ustedes se sentáis fallados a causa de un liderazgo que le preside, no se olvide que hay un amor que trasciende, único y perfecto, que no abandona, que es el de nuestro Cristo. Pero cuando usted está llenito de ese amor, usted le tapa la falta a ese líder. Usted lo justifica y lo comprende y dice: tuvo un día malo. Tuvo un día malo. Para mí me resultó interesante. Yo no tengo carro para moverme. Esa prédica la tiré fuerte el domingo pasado, hablando también de aterrizando nosotros en el amor práctico de la iglesia. Y cuando termino, le digo a una hermana: hermana, a ver si me puede llevar. Y ya la noche anterior me habían dado también un ride para llegar a la casa. Y dice: hermana, se va a tener que comprar un carro. Entonces yo sé que es verdad, pero lo que menos me esperaba es que me dijera eso. Gracias que yo acababa de predicar eso. Si no, yo me lastimo. Me lastimo porque estoy en desventaja. Y estoy pidiendo la ayuda y no puedo ir a pie, porque si fuera a pie yo camino, pero no me da la distancia, es demasiado. Mis amados hermanos, cuando la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que la iglesia dice: ven, Señor Jesús, es porque ha completado los que han de ser salvos. Cuando la iglesia trabaja en ese alcance por amor, no por cantidad, no por numerología, sino porque el amor nos alcanza para decir: ven con nosotros y te haremos bien, como dice el hermano Samuel. Ese un solo corazón y una sola alma, dice en otras traducciones, un mismo pensar y un mismo sentir. Qué difícil si en la familia no logramos ni un mismo pensar ni un mismo sentir. Pero entiendo e interpreto que debe ser en cosas medulares, en cosas básicas, en lo central de la iglesia. Cuando uno vive en el amor que trasciende, uno cede posiciones, uno cede actitud por tal de que vaya adelante el propósito de la iglesia. Y no ponemos nuestros gustos como el primer escalón, sino que ponemos la voluntad de Dios y su propósito para que ella se cumpla en medio de nosotros. Es un peligro muy grande que la iglesia se culturice. Cuando la iglesia tiene una cultura muy particular, que es la cultura del reino. Culturizarse significa adoptar y adquirir o educarse en las normas, en las costumbres, en los valores de una cultura o de una civilización. Y yo creo que cada cultura tiene cosas que son literalmente que se comparten con el reino, pero hay 1.000.000 de cosas que no tienen que ver con la cultura del reino. El amor que trasciende es el Cristo hacia cada uno de nosotros y de nosotros para nuestro círculo de influencia. Yo casi estoy segura
que a nosotros se nos olvida que tenemos un círculo de influencia, intencional o no. En el griego se traduce por la palabra oikos, por si alguno lo ha oído por ahí. En el oikos, en mi radio de influencia, yo tengo, me guste o no, influencia. Y es en ese rango de influencia donde nosotros tenemos que saber que estamos esparciendo. Segunda de Corintios 2:14 dice: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y también en los que se pierden. Dice que en los que se salvan olor para vida y en los que se pierden olor para muerte. Pero de todas maneras un olor. ¿Qué despedimos? ¿Cuál es el olor? Fíjense que el olor lo tiene el conocimiento de Cristo. Pero el conocimiento de Cristo es tal que está impregnado en mi vida. Pero este conocimiento no es teológico, este conocimiento no es teórico, este conocimiento no es de letra, este conocimiento es de impregnación de la persona de Cristo encarnada en mí. Y la primera vez que yo oí esa palabra, encarnado en mí, porque Dios se encarnó en Cristo, se hizo. Pero Él encarna en mí. Y cuando Cristo encarna en mí, entonces las cosas son diferentes. Entonces las reglas del juego son distintas. Entonces en los hogares tiene que ir por encima de nuestros arrastres generacionales el olor de su conocimiento. Amor que trasciende. Ese Cristo que tocó leprosos que no se tocaban. Ese que perdonó a la adúltera sin juzgarla. Ese que se rodeó de niños que eran desvalorizados y dijo: dejen que los niños vengan a mí. Ese que conversó en espacio público con una mujer de dudosa reputación allí en el pozo con la mujer samaritana. Hay tantos ejemplos del amor que trasciende de Jesús, que yo sé que en esta mañana como que nos queda el saco ancho, el traje me queda grande, pero justamente la intención de la palabra es: me queda grande, Señor, me queda grande, pero si tú lo llenas, si tú lo haces en mí, este amor puede trascender. Y no pretendemos tocar a tanto, con uno, con dos, que nuestro amor trascienda. Eso es, ha cumplido la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa oración de Cristo, yo la leí esta mañana, dice: los que me diste, los que tú me diste, aquí están. Y no parece ser que le dio tantos en aquel momento. Porque Él dice: oro por estos, por los que han de creer por medio de la palabra de ellos. Porque estaba dejando por sentado que el amor que trasciende es un amor que se ramificará a generaciones, naciones y culturas a través de los siglos por el origen de ese amor. Y ese amor sigue intacto, sin agotarse, esperando que el sequedal de nuestras vidas corra a la fuente todos los días y se recargue como recarga la batería de tu celular. Ustedes saben que en estos tiempos, si nuestro Dios era de papel, se va a romper. Si nuestro Dios era de teoría, no nos va a alcanzar. Pero si nuestro Dios en espíritu y en verdad, conectado a las entrañas de mi alma, ese sobra y se extiende hasta el día en que parta a su presencia. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él.
El archiconocido versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y como yo me crié en la iglesia, pues ese versículo no resuena tanto. Porque lo que tú oyes demasiado no despierta tu conciencia hasta que el Espíritu te enseña que de tal manera Dios te ama. Dios te ama, que necesita por tu bien y por el mío que nos reconectemos con Él. Amado hermano, las inseguridades, los temores, lo que se dice, todo eso tiene un único refugio. Dice que el justo correrá a esa torre fuerte y levantado será. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Dice que ellos creían, ellos estaban conectados en el mismo argumento, ellos estaban conectados en lo mismo que creían. Y esta es una pregunta complicada, porque si cada uno cree lo que le parece, en algún momento del camino podemos estar también medio confundidos. Pero he aquí en 1 Corintios 15, 3 y 4 lo que los apóstoles predicaban. Porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ellos creían eso. Ellos creían eso. Si eso no está en el fundamento de tu fe, tú estás viviendo literalmente y has construido tu casa no sé sobre qué. Porque quien viene a la iglesia puede sentir paz, puede sentir hasta alegría, puede conocer gente noble y buena que se mueve entre nosotros, pero no tiene fundamento en su casa. Y llámese casa tu ser interiormente. Ese es nuestro fundamento. Cristo murió por mi pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día, y se levantó a los cielos e intercede por mí de día y de noche. No se cansa de interceder por mí. Hermano, ¿cómo se nos pierde eso en la mente? Mire, aunque la iglesia se olvide de orar por usted, hay uno que vive para siempre intercediendo por tu vida y por tu familia. Yo en estos días leyendo ahí el libro de los Hechos, está hablando en un contexto muy de ellos, pero yo dije, esto es mío. Dice, porque la promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Y yo me la tomo para mí. Esta promesa de Cristo es para mí, es para mis hijos, es para mis descendientes. Padre, yo no sé cómo tú lo haces, pero es para mis descendientes. Quiero el amor que trasciende. Quiero el amor que abarca más allá las coordenadas de mis planes. Quiero el amor que vivifica mi espíritu cuando tengo nostalgia de cosas que ya no las puedo tener. Él me sustenta. Iglesia Resurrección, tienes delante de ti una oportunidad extraordinaria en el post-COVID. La iglesia de ser trascendente en Miami. No porque esté llena de gente, sino porque es una iglesia conocida en el amor que trasciende. Yo no sé cómo lo podemos lograr, pero creo que el Espíritu Santo nos puede ayudar. Hay gente sola en los hospitales porque su familia está en Cuba y están solitos aquí, sin tener quien le haga una llamada, quien los visite. Conocemos gente que está en circunstancias difíciles. Les cuento de cosas que son para mí tristes, pero solo la tomo como experiencia y para dejarla como un referente. A veces la iglesia se involucra en obra social y si no ve resultados de que vengan para acá, pues le dejamos. Eso no es un amor que trasciende. Eso no es un amor que trasciende, aunque sea una estrategia de evangelización. Cuando la gente nos interesa,
Cuando la gente nos interesa porque le amamos en el corazón. Y yo creo que la iglesia puede amar en el corazón a través de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros está conectado con personas diferentes. Amados míos, sabiendo que ninguno de nosotros puede dar nada que no le hubiera sido dado de arriba, es hora de pedirle al Señor que renueve ese amor. Porque si la Biblia dice que el amor se enfriará a causa de la impiedad, nosotros estamos contemplados entre ese enfriamiento posible. Señor, ¿cómo podemos persistir en mostrar un amor que no se muda ni tiene sombra de variación? A partir de ese mensaje que di el domingo, que sé que el Espíritu Santo tocó a mucha gente, durante la semana se movió un sentir de unidad y de preocupación de los unos por los otros. Porque hablar de amor que trasciende sin aterrizar y con hechos concretos, seguimos en las nubes como muchas veces. Ya no es tiempo de andar volando. Hay tiempo, es el tiempo de descender y de estar al lado de lo que Dios te guíe. Ven y pon la mano donde yo te digo que la pongas. Sé también que dejarse guiar por el Espíritu Santo es un proceso. Porque estamos tan habituados a tener tan fantásticas ideas, buenas inclusive, que nos hacen invertir tiempo y recursos. Son buenas, pero no son las que el Espíritu Santo quiere que hagas. ¿Y qué se basa en eso, hermana? Mire, por ejemplo, me viene a la mente cuando el apóstol Pablo, con un buen corazón y bien pasión misionera, tenía propósito de viajar a un lugar y el ángel se le presentó y le dice: no, allá no, allá no, es acá, pasa y ayúdanos. Así que Dios tiene diseños y oportunidades, y les vuelvo a decir, estar atento a la voz de Dios para que el Espíritu Santo nos ponga en el lugar correcto, en la manera correcta y haciendo lo que toca hacer. Hace falta un oído despertado en lo profundo para escuchar la voz de Dios, como dice Isaías 54:5, y no fue rebelde. Despertará mi oído mañana tras mañana y me hará hablar palabras como de sabio, dice, y no fui rebelde a esa palabra. Amada iglesia, yo los quiero a todos solamente por estar bajo la cobertura de mi hermano Samuel, porque él es muy amado para mí, y lo que de él brota para ustedes solo el Señor lo sabe, pero está haciendo lo mejor que puede para amarlos, que sé que también puede hacer más a través de otros. Porque justamente nosotros nos convertimos en trascendentales cuando nos multiplicamos lo que somos en otros. Y les digo como el apóstol Pablo a toda la iglesia que nos escucha: que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, sin mancha, irreprochable, sin culpa, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios de paz nos haga a todos seres integrados e integrales, para poder manifestar un amor que trasciende. Que la indiferencia no sea parte de la iglesia, aunque vive en América. Que la privacidad no nos invada tanto que no podamos visitar espontáneamente a alguien. Porque el amor que trasciende nos mantendrá conectados y unidos frente a cualquier circunstancia. Que le demos una oportunidad al Espíritu Santo para que nos bendiga y nos guarde y nos llene de amor para poder dar amor a otros. Así que en esta mañana, removiendo la tierra fértil de esta casa, presento a Dios la vida de cada uno de ustedes, y allí en su corazón
Allí es donde se hace el voto de consagración. Allí es donde se dice: Señor, yo no me quedo corto. Señor, dame una oportunidad en esta semana para mostrar tu amor. Allí, ore conmigo ahora y presente a Dios, para que alguien que haya entendido este amor que trasciende alcance a uno de sus familiares, alcance a uno de sus hijos, donde quiera que se encuentren, y alcancen a aquellos que nosotros no hemos alcanzado todavía. Padre mío y Dios mío, y tu gente de a caballo, como dice la Escritura, en esos ejércitos celestiales, Señor, estamos presentando la iglesia de resurrección, solicitando que tu gracia sobreabunde más sobre ellos, que el amor que trasciende, Señor, se manifieste en esta casa, que las evidencias hablen más altos que las palabras, que cada uno de nosotros se presente como vasija delante de ti, llena, semillena, más llena, vacía, como estemos, Señor, para decirte: Padre, derrama en mí de ese amor que no me brota, de ese amor, Señor, que ni a mí me llega. Padre, toda coraza mentirosa que algunos en la vida nos hemos puesto para sobrevivir, en esta hora la retiramos para dejarnos amar, para dejarnos servir y para nosotros poder hacer lo mismo en respuesta de gratitud. Gracias en este día, porque quien guarda y santifica la iglesia eres tú, y porque quien la abraza eternamente eres tú, pero quien lo manifiesta en la tierra somos nosotros. Bendigo el liderazgo de la iglesia con el favor del Altísimo, y todo lo que resta por delante sea completamente lleno, como dice esta Escritura: el ser, espíritu en mi cuerpo, hallado irreprochable, sin mancha, sin culpa, entero, armónico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sentimos tu amor en las entrañas. De allí donde dijiste que del interior brotarían ríos de agua viva. Y allá desde adentro, Señor, sentimos tu amor de tal manera que ya no tenemos dudas, que en pruebas, en quebrantos o en alegrías, tú sigues siendo lo mismo para nosotros, lo mejor de lo mejor, porque tu amor trasciende todas las cosas. Muchas gracias, mi Rey amado. Bendigo a los enfermos, a los nombres que están escritos aquí en este boletín. Alcánzalos, bendíceles. No sé si están enfermos, no sé qué tienen, pero en esta hora rodéales con tu amor, Señor. Y que tu Santo Espíritu, Padre, me los levante en fe y en confianza, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dile otra vez: ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, 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 Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu
Antes de cantar este coro, ¿cuántos dan gloria a Dios por esta mañana? Qué lindo, ¿verdad? Un amor que trasciende. Un amor que trasciende. Así debe vivir la iglesia. Usted sabe que este púlpito tiene un logo ahí, no sé si lo ven, una cruz. Cada cosa, cada empresa, cada lugar, no sé, tiene un logo que le identifica, ¿sí o no? ¿Sabe que una cruz vacía es símbolo de qué? Del cristianismo, de victoria, de resurrección. Símbolo de nuestra fe es una cruz vacía. Por eso no ponemos a Cristo en la cruz, porque Él ya no está en la cruz. Él resucitó de entre los muertos. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo, Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Resurrección tiene su logo. La iglesia, no sé si lo pueden poner ahí, si está a la mano, pero esta iglesia tiene su logo que le identifica. Y cada cosa tiene su logo. Mi hermano Mario tiene su logo, Lord Jesus. ¿La verdad que sí? Cada vez que usted oiga Lord Jesus, es Mario. Y gloria a Dios por él. En estos días, cuando fui a Cuba, yo quise ir con un pullover nuevo, ¿no? Y fui y me compré un pullover y estaba lleno de colores. Tenía como el arco iris. Y yo me lo puse y estaba orgulloso con mi pullover. Y me dijeron, pastor, ¿usted sabe lo que usted tiene ahí delante? Y le digo, no, el arco iris. No es el arco iris. Ese es el símbolo gay. Qué triste que hayan usado un arco iris, muestra de la misericordia de Dios como para este mundo, como un símbolo de tal cosa y de tal aberración. De hecho, me lo quité, pero no me lo voy a quitar. Me lo voy a volver a poner, porque eso lo creó mi Dios. Y si usted me lo ve, yo no estoy haciéndole propaganda a nadie. Yo estoy haciéndole propaganda a aquel que vive por los siglos de los siglos. Pero los que me vieron pensaron que yo estaba, porque ese ahora es su logo y su bandera. Pero ¿sabe cuál es el logo de la iglesia? No de esta iglesia, de la iglesia de Cristo. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Cuando el Señor dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. ¿Saben qué? En que os améis unos a los otros. Ese es el logo de la iglesia. Y qué lindo que se ha predicado eso en esta mañana. Amémonos de corazón, como dice un himno, no de labios ni fingidos. Lo que identifica a una iglesia y lo que hace reconocer de verdad que hay una iglesia no es un templo majestuoso, que gracias a Dios lo tenemos. Dicen amén a eso. No son los instrumentos, ni los músicos, ni el pastor, ni nada de eso. Lo que hace grande una iglesia es que se ame y que ese amor trascienda, que ese amor se haga visible, que el olor de ese amor traiga a la gente, porque en este lugar se aman. Que Resurrección sea una fuente de amor y un remanente de amor, y que todo el que aquí llegue sepa que los que aquí estamos no somos gente perfecta. Si fuéramos perfectos, quizá ya estuviéramos en el cielo. Pero somos gente imperfecta que sigue a un Dios perfecto, pero que se ama. Que se ama. Y que lo que nos identifica es el amor de Cristo. ¿Cuántos dan un gloria a Dios en esta hora y bendicen su nombre? Que tengamos un amor que trasciende. Yo quisiera cantar nuevamente este coro como una oración y díselo al Señor en una oración. Y después vamos a orar y vamos a dar la bendición. Y yo quiero que después de orar, de alguna manera, aunque sea verbal, si no te puede acercar por el COVID, dile a alguien, oye, yo te amo. En el amor de Cristo te amo. Y que eso nos identifique y demuestre que aquí, lo que está reunido aquí, es el pueblo de Dios. Dicen amén. Cantamos al Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven
salvación. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Vamos a decir la iglesia. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Oh, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a dar la bendición pastoral, pero que sea una linda semana. Que la gracia de Dios sea con nosotros, sea contigo. Que en lo que tú tienes que enfrentar esta semana, los desafíos que hay por delante, en ese turno médico, en esa entrevista migratoria, en esa entrevista de trabajo, en esa crisis, en esa empresa de comprar la casa o lo que sea, que la gloria de Dios te dé la victoria. Y que tú compruebes y que todos comprobemos que el Dios que tenemos es el Dios de todo poder y Él está con nosotros. Que sea una semana de mostrar el amor. Que sea una semana en de alguna manera sembrar una semilla de amor en alguien y decirle que hay esperanza en Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Recibid la bendición pastoral. Y ahora que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que la comunión y participación del Espíritu Santo, nuestro Consolador, sea con nosotros, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, desde ahora y hasta el encuentro con Él. Amén y amén. Nos saludamos como familia en la fe y nos vamos en paz de la casa del Señor.